noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, bienvenidos. Yo corto lo más lindo de la cena, que es la charla de los compañeros. Pero bueno, hemos prometido que a las 11 íbamos a empezar, como todos los lunes, nuestro tema de hoy. Edición número 426 de la Mesa de los Sueños, de los compañeros de Utopías, de la agrupación Oestergel. El primer aplauso para los que vienen por primera vez. Bienvenidos, muy bienvenidos. Es un bautismo de una sola vez, después ya son miembros plenos de la Oestergel. Esta es una noche muy especial por muchas razones. Voy a decir algunas nada más, pero por muchas razones es una noche muy especial. Porque Bardini trajo a su esposa mexicana, esa es una buena razón. Le damos la bienvenida. Porque tenemos el madrinazgo y el padrinazgo de Dorita y Carlos Falco, los papás de compañera desaparecida Dorita Falco. Bienvenidos. Él estuvo contando Dorita su primer encuentro con Evita e intensa esa charla. Porque tenemos el honor de tener a uno de los soldados de Valle, compañero Porfirio Calderón, sobreviviente de la fiesta de Valle. Y porque tenemos el honor también de tener a Gustavo Caraballo, uno de los hombres cercanos a Perón, que más lo acompañó, lo que sería ahora un asesor legal y técnico de la presidencia y muchas cosas más, ¿no? Es un gran honor para nosotros tenerlo en casa, nada menos que en estas vísperas. Quiero decir que están presentes también el director y el actor de una obra maravillosa de Leónidas Lamborghini, que ustedes habrán visto una entrada ahí favorita que se llama Perón en Caracas, que nosotros vimos con Rosana el viernes y nos encantó. Además fuimos con Pancho Muñoz, que es un poeta fanático de Lamborghini, estaba Lamborghini también con su hija, y vimos una obra maravillosa. Di Coco, que ahora debe haber seguido a fumar un cigarrillo, que está ahí, que parece una persona común, metida dentro de la piel de Perón, se va convirtiendo a lo largo de la obra en Perón, y cuanto más avanza la obra, más Perón es, y uno tiene una hora de intimidad con Perón, una intimidad absoluta, porque aparece Perón en calzoncillo, en camiseta, como ese gran hombre, ¿no?, que fue Perón, ese enorme hombre, ese líder que conducía como un ajedrez las acciones en Argentina tan lejos, desde Caracas, que dialogaba con los emisarios y que escribía cartas y que al mismo tiempo estaba solo, donde el retorno, la conquista, la pelea, también eran parte de su fantasía, porque era un hombre solo en una habitación en Caracas. Y todo eso se trasunta en el excelente texto de Leónidas Lamborghini y en esa cosa que construyen Di Coco como actor haciendo de Perón y el compañero López, Jorge, que hace una obra, que marca una obra en una habitación de una dinámica y de una fuerza y de una intimidad y una magia como solamente da el teatro. Así que también la presencia de ellos la saludamos hoy. ¿Desde cuándo empiezan los sábados también, Jorge? Viernes. Ahora están los viernes. No, ya empezamos. Viernes 21:30, sábado 22:30. ¿Ya empieza el sábado? Sí, y invocando a Naki Pop por una entrada especial nada más que de 10 pesos. Muy bien, sí señor. Entonces, si ustedes leen ahí esa entradita con las caras de Perón, dice ahí, está grabado, dice Naki Pop, entrada especial, 10 pesos. Bueno, también le doy la bienvenida a los compañeros
que estamos trabajando en el proyecto del Umbral, de Sadop y Suter, del Instituto del Modelo Argentino que conduce José Luis Di Lorenzo, Hugo Chumbita, bueno, Sacañí, todos los compañeros que están aquí, Catalina Pantuso, dije mal, presidente. No, está bien. Y bueno, también es un gusto tenerlos aquí con nosotros, así que darme la bienvenida. No siempre tenemos la suerte de tenerlos todos juntos. Bueno, voy a presentarles a la invitada especial de hoy. Vamos a dividir en dos hoy la reunión. Primero vamos a empezar por las damas, que además es un gran honor para nosotros tener a Susana Novik aquí. Susana es una abogada recibida en la Universidad de La Plata, tiene un doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, tiene un magíster en Londres y tiene otras actividades en Italia también, en Bari. Y bueno, después tiene una innumerable cantidad de libros y de cátedras, en Perú incluso. Ella ha hecho un trabajo que ha tenido mucha actualidad para nosotros y que ha tenido también su periplo en Internet. Basado en un libro del 1986 que editó el Centro Editor y que ella volvió a estrenar, a editar en el 2004, que es, digamos, todo aquello referido al IAPI, al instituto que crea Perón antes de asumir la presidencia de la Nación, en acuerdo con Farrell y con Miranda, quien sería su ministro de Economía. Esto ha tenido una gran repercusión porque, en realidad, abierta la discusión sobre el tema de las retenciones a la producción agrícola ganadera y habiéndose puesto en cuestión la discusión sobre cómo se construye el proyecto nacional, muchos compañeros dijeron: hay que volver al IAPI, hay que volver a tener un instituto que se ocupe de comprar, de pagar, de adelantar, de financiar y de negociar las condiciones de los productores agropecuarios y ganaderos y también de los, digamos, de los precios internacionales, que actúe como intermediario, como asegurador y como promotor de la actividad. El IAPI tenía otras funciones también, que era promover y financiar la industria con el dinero agrícola, de la producción agrícola-ganadera. Después que circuló el artículo de Susana Novik, circuló una especie de contraartículo diciendo que en realidad Argentina con el IAPI había decrecido en su producción y que al mismo tiempo Estados Unidos había aumentado 5 veces su producción agrícola ganadera, como para, digamos, quitar de la mente de los compañeros toda posibilidad de que se volviera a pensar en el IAPI como un instrumento apto para esta época. Bueno, pero no es mi tema, yo solamente quería introducirlos y entonces invitar a Susana Novik que nos venga a dar una charla sobre este tema. Ha sido nuestro objetivo de hoy y tenemos mucha suerte porque lo hemos logrado. Buenas noches a todos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Le agradezco muchísimo a Martín que me haya invitado. En realidad yo me enteré hace poco de la circulación del artículo por internet. Este librito salió en el año 1986, me lo publicó el Centro Editor de América Latina. Yo era estudiante de maestría en la Flaxo, en Buenos Aires, y tenía que hacer una monografía para una materia que era Administración y Políticas Públicas. Entonces, bueno, una colega que era socióloga estaba trabajando en el barrio IAPI, en Quilmes, y bueno, como yo tengo, digamos, experiencia familiar con el peronismo y demás, se me ocurrió que podía ser interesante. Y empecé a buscar información y vi que no había nada realmente hecho sobre el tema. Y entonces, bueno, me entusiasmé muchísimo
fue mi primer libro. Lo publiqué, todavía era simplemente estudiante, pues no tenía ni becas ni nada. Y me dediqué mucho tiempo, con una cosa así de a pulmón, con entusiasmo, sábado y domingo, porque yo trabajaba de abogada, en aquel entonces todavía era abogada. Bueno, este libro tiene, digamos, varias partes. Una primera parte que hace como una ojeada histórica de qué pasaba con las rentas aduaneras desde la época colonial hasta el momento en que yo comenzaba el libro. Luego tiene una parte de los orígenes del IAPI y los antecedentes. Por supuesto, la década del 30, la crisis, la revolución del 43, la corporación del intercambio, que es el antecedente más inmediato, y después hay un capítulo que describe lo que era la política económica del peronismo para, dentro de ese contexto, ubicar al IAPI. Después hago digamos, de la lectura de muchos documentos. Yo trabajé fundamentalmente en la biblioteca de lo que era el Ministerio de Industria, ahí en Diagonal Sur. Ahí me instalé por meses, ya me había hecho amiga de todas las bibliotecarias. Y trabajé mucho con las memorias del IAPI y otra documentación que era, por ejemplo, cuestiones impresas del propio instituto, que estaban impresas en esa, eran como, y pegadas, en mimeógrafo, sí. Bueno, a mí me encantaba trabajar allí. Después tuve la suerte que uno de mis profesores en Flaxo, como todo el mundo ya sabía, Susana, la del IAPI, me prestó documentación inédita del departamento de contabilidad del IAPI, que ni sé cómo lo había obtenido, porque bueno, ese instituto se empezó a liquidar en el año 55. Entonces esa suerte tuve también, que entonces yo cuando termino el libro hago un anexo con debates parlamentarios, digamos, las partes de los debates más fogosos, más apasionados, donde se puede ver bien las distintas posiciones, porque el IAPI fue el instituto que más polémica generó durante el primer peronismo. Bueno, y entonces agrego los debates parlamentarios, una breve recopilación de las normas fundamentales que yo fui estudiando, y después agrego esos cuadros del Departamento de Contabilidad del IAPI, que bueno, que para los que son economistas, digamos, mi libro no es económico, ni tampoco es sociológico, y un poquito histórico, pero yo en realidad ni sabía que estaba escribiendo un libro. Fue una cosa así que, bueno, era una monografía. Lo fui a ver a Troncoso, al centro editor. Troncoso, con mucha olfato, me dijo: uy, Susana, este tema está muy bueno y no hay nada, pero bueno, esto es una monografía, usted tiene que escribir más. Y bueno, yo estuve trabajando 2 años más. Así, me dediqué tipo obsesiva, y él, inmediatamente que le llevé los originales, Troncoso me lo publicó. Yo no me conocía nadie y yo no había publicado nunca nada. Pero bueno, ¿cómo? Sí. El libro a los economistas, porque una vez, hace 2 años, me mandó a llamar por intermedio de una bibliotecaria, de la bibliotecaria de la Biblioteca del Ministerio de Economía, que somos también muy amigas, Su Ruil. Dice: yo quiero conocerla, esa señora. ¿Quién es? ¿Qué hace? Yo lo fui a ver. Por supuesto, me dijo que el IAPI no valía nada, pero dice: pero lo que usted publicó, esos cuadros en el anexo para los economistas, dice, ha sido maravilloso, porque era una fuente documental que ellos no la tenían. Así que bueno, de todos modos fue un aporte. Como el libro se agotó,
en el 2002-2003, el señor García, que dirige la editorial Catálogo, me llamó y me dijo: mira, Susana, el libro está agotado. Y él es un tipo con mucha sensibilidad social. Me dice: sería bueno sacarlo de nuevo, porque es un libro de referencia, ¿no? Como no hay nada, todo el mundo. Y entonces él me sacó en el 2004 esta edición, que está mucho más linda, obviamente, con solapas y qué sé yo. Y entonces yo aproveché y le dije: mira, yo hace unos 4 años hice una pequeña investigación en el Archivo General de la Nación con fotos, porque yo ya tenía como una idea: pucha, el libro está agotado, pero bueno, no sabía bien dónde. Y me instalé ahí en el archivo y encontré muchas fotos de esa época, inclusive de Evita reunida con portuarios. Así que bueno, recopilé como unas 30, 40 fotos, me hice las copias, y cuando la gente esta editorial Catálogos me habló, yo le dije: bueno, me parece bárbaro, pero ¿podrían incluirse estas fotos? Y él me dijo que sí. Así que esta edición sale mejor porque incluye esas fotos. Y además me pidió que hiciera un prefacio a la segunda edición. Y en el prefacio a la segunda edición, que me costó mucho esfuerzo, porque el texto del libro en sí lo dejé no lo toqué. Es decir, lo que había errores, porque el centro editor se sacaban libros todas las semanas, no era una cosa así de mucho cuidado, eran libros que se compraban en la canillita, en la esquina. Bueno, lo revisé todo, arreglé algunos pequeños errores, y en el prefacio lo que hago es, bueno, fundamentalmente una especie de nueva contextualización, porque bueno, era otro momento histórico. Hago un poco una síntesis de algunos debates sobre el Estado, pues un tema del Estado en la década del 90 era mala palabra, bueno, de que realmente el tema del Estado era muy importante. Y después, a partir de la crisis del 2001, hago también una especie de raconto de la posición de los economistas, tanto del Plan Fénix como los economistas del EDI, respecto del comercio exterior. Y para completarlo y hacerlo así un poquitito más interesante, hago una recopilación de notas periodísticas publicadas en Página 12 desde enero del 2002 hasta diciembre del 2003. Y a partir de esa recopilación hago un análisis y surgen cosas realmente muy interesantes. Bueno, en marzo del 2013 está el lockout de los productores o del campo, que dura una semana, que aquí hago referencia, y también hay unos planteos de los exportadores de cereales a la baña en relación a las retenciones. En el 2003, que la baña les contesta: paciencia, a una situación de emergencia, instrumentos de emergencia. Quiere decir que esto es una cuestión que viene de larga data, ¿no? Esto explota ahora, pero digamos hay una contradicción allí ya larga. Y bueno, después el libro lo que analiza, bueno, a partir de toda esa documentación yo puedo diferenciar las diferentes funciones que cumplió. Luego el IAPI en funcionamiento, cuestiones de cuántos empleados tenía, qué sedes tenía, cuáles eran sus operaciones. Y después tengo un capítulo dedicado a los debates parlamentarios, que están insertos en una cuestión de bueno, a ver, quiénes defendían al IAPI y con qué argumentación, y quiénes se oponían y con qué argumentos. Y finalmente el capítulo final es un balance histórico de la institución, en donde yo, a partir de todo el estudio hecho, discrimino 4 etapas. Una primera etapa, que es la capitalizadora, transformadora; una segunda etapa de transición; una tercera etapa subvencionadora; y una cuarta de liquidación.
El IAPI se liquida obviamente en el 55, un decreto que determina la liquidación del IAPI, pero hasta el año 69 la liquidación todavía existía, es decir, se ve que muy engorroso en la cuestión burocrática, o era algo que no terminaba de morir. Encuentro normas que en el 69 otra vez se ordena la definitiva liquidación del IAPI. Y bueno, y para terminar, porque creo que después hay otro compañero que tiene que hablar, resulta así difícil en 10 minutos pensar si la experiencia del IAPI puede repetirse hoy, ¿no? Bueno, lo que sí estoy muy segura, por lo que he investigado, que fue una experiencia casi única en Latinoamérica. No ha habido otros institutos como con el poder que tenía y la cuestión esencial de un país como la Argentina, que nace agroexportador, que el Estado toque resortes tan importantes y con un criterio, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que hice fue, buscando información histórica, detectar cuáles eran los discursos que desde el Estado peronista se plantearon ante la sociedad para legitimar la creación de un instituto como este. Yo creo que hoy, bueno, después de lo que hemos vivido de la década del 90 y de la crisis del 2001, la relación de fuerzas que existe hoy, no sé si un IAPI así podría crearse. Pero lo que sí es evidente que el rol del Estado en esto, que es la gran producción de riqueza en la Argentina, y además riqueza que no solo es importante por lo que se exporta y las divisas que genera, sino por lo que produce y lo que puede influir en la calidad de vida de los habitantes, ¿no? En lo que podría ser el mercado interno. Yo creo que mi perspectiva es que esto de la retención es una punta de un iceberg, digamos, ¿no? Que lo que hay que plantearse es, bueno, ¿qué pasa con estas empresas transnacionales, que son muy pocas, están muy concentradas y manejan el tema de la exportación en la Argentina? ¿Cómo se enfrenta el Estado frente a ellas? ¿Qué tipo de ganancias generan? ¿Qué inversiones tienen? ¿Para qué sirve? Porque si yo me pregunto, si exportamos tantas y tantas y tantas y tantas toneladas y las grandes ganancias no nos llegan, y bueno, va a haber que plantearse que a lo mejor no es tan importante exportar, por ahí es importante otra cosa. Es decir, en sí yo creo que el Estado va a tener que pensar, planificar. Lo de las retenciones es algo que ustedes ya vienen de la baña. Es una cosa un poco coyuntural frente a la crisis del 2001. El Estado, hago una comparación entre el Estado en el año 46 y en el Estado en el 2004, cuando yo escribo esta segunda edición. Y obviamente perdimos como en la guerra. Es un Estado endeudado, quebrado, vaciado ideológicamente. Sus funcionarios y sus cuadros han sido expulsados. Es decir, hoy el Estado tiene que generar políticas, pero tiene que tener también funcionarios capacitados para aplicarla. No es solamente consultar y contratar a un consultor para que te venga a decir cuál es la mejor política. El Estado, entonces, no tiene punto de comparación este Estado con aquel. Por lo tanto, ni sería posible plantearse esto. Sí. ¿Cómo funcionaba el IAPI? ¿Qué hacía? Y bueno, funcionaba así. El IAPI compraba toda la producción de cereales y las vendía, la colocaba. Algunas veces, como tenía capacidad, podía esperar
y venderla en un momento donde el precio era mejor. Pero a su vez le pagaba un precio al productor que se lo estipulaba, que a lo mejor cuando el Estado vendía el precio era menor, pero igual le respetaba el precio al productor. Es decir, que el IAPI tenía en sus manos digamos, un gran poder. Respecto de la producción ganadera, no, solo intervino, es decir, lo más importante eran los cereales. La cuestión de las carnes es una cosa más complicada. Intervienen allí los frigoríficos, que están todos, yo he leído el libro de Puigros, los frigoríficos, excepto dos, el resto eran todos británicos en aquel entonces, y uno norteamericano. El IAPI entonces, ¿su función cuál era? Era comprar las cosechas, venderlas, y esa ganancia que obtenía entre lo que le pagaba al productor y lo que lo podía colocar en el mercado internacional, la capitalizaba en el país. Y así lo hizo en la primera etapa. En la primera etapa otorga financiamiento para equipamiento y expansión de YPF, gas del Estado, aerolínea, flota mercante, YPF ya dije, a su vez compra, ¿perdón? No, dice una pavada. Sí, a su vez también ayuda a los gobiernos provinciales para el equipamiento vial. Bueno, también con los fondos que tenía manda a construir barcos en el exterior. Es decir, realmente era digamos, una institución. Yo hice una entrevista antes de publicar el libro a un empleado del IAPI, ex empleado, ¿no?, en el año 85, y él dijo una cosa que yo la puse aquí en el libro porque decía: el IAPI era como un pulpo, no se movía ni una pluma ni nada que no pasara por el IAPI. Y además, como era periodo de posguerra, había algunos insumos importados que era difícil de conseguir en el mercado internacional. Entonces el IAPI también salía a comprarlos, que ahora nos dan risa, pero por ejemplo, arpillera o las gomas de los autos, ese tipo de cosas que eran difíciles, y el IAPI las conseguía y las distribuía. También, bueno, digamos, la gran encrucijada se produce cuando durante el gobierno de Perón caen los precios de los cereales en el mercado internacional, y entonces ya, digamos, se le hace más dificultoso al IAPI. Y la gente, digamos, la gran crítica de los legisladores en el Parlamento, fundamentalmente del radicalismo, era qué pasaba con esas grandes ganancias que tenía el IAPI, que se dilapidaban, y a los que trabajaban en el IAPI le llamaban Alibaba y los 40 ladrones, porque digamos, que decía que era un antro de corrupción muy grande y de enriquecimiento ilícito. Pero por lo que yo he podido observar con estos datos que emanan claramente del Departamento de Contabilidad del IAPI, esta primera etapa, que es capitalizadora, también gran cantidad de locomotoras se compran. Claro, porque cuando se nacionalizan los servicios públicos, el IAPI interviene. Después de esta etapa de transición, cuando en el 49-50 se produce la baja de los precios, lo que hace el IAPI, ya empiezan contradicciones dentro mismo del peronismo, porque yo tengo debates analizados. Lo que hay aquí en un trasfondo que yo diría, pues yo me dedico al tema del Estado y políticas, ¿no? Y últimamente estoy analizando el tema de políticas de población, políticas migratorias. Ahora después les muestro el último libro que sacamos. Hay un debate siempre subyacente entre liberalismo y estatismo.
Ya hay unas críticas dentro de las mismas filas del peronismo, por lo menos en los debates parlamentarios, que dicen si realmente, bueno, el Estado puede asumir, porque si ustedes leen el decreto de origen del IAPI, el IAPI no viene a suplantar la actividad privada, sino simplemente a complementarla y con otra perspectiva, porque ahí dice una del discurso legitimante, dice, es decir, la actividad privada y el lucro es muy beneficioso, pero hay un interés general que supera a eso, y eso es lo que el IAPI le dio créditos a muchos países europeos para que compraran cereales argentinos. Tienen firmados convenios internacionales, aquí está todo descrito. Y entonces la última etapa que se ve claramente con estos datos es que todo aquello que se invertía con fondos del IAPI para capitalizar el país comienza a decrecer y comienza a crecer los subsidios que de forma directa o indirecta compensan actividades privadas que sufren, porque el mercado internacional es muy dinámico y la Argentina es muy vulnerable, lo ha sido y lo es hoy. Y entonces el IAPI, como paga cualquier cantidad de montos impresionantes de subsidio a los frigoríficos, por quebrantos, y paga también quebrantos en el aspecto relacionado con lo agrícola, pero mucho menor. Digamos, las sumas importantes van a la industria ganadera. También en algunos momentos ayuda a la industria aceitera. Esas deudas fueron inmensas. Entonces, digamos, hay una transformación, yo creo que las condiciones eran muy económicas, eran muy difíciles, ya a partir del 52 se ponen bastante difícil, y yo creo que el mismo peronismo tiene sus límites y tiene su contradicción interna, porque, y bueno, ¿qué iba a hacer? Iba a expropiar a todos los terratenientes de la Pampa Húmeda y mandar a, no sé, campesinos, ponerlos a producir en organizaciones estatales. No se me ocurre, no estaría tampoco dentro de lo que podía ser la ideología del peronismo. Entonces, su última etapa, digamos, así como al principio en los debates parlamentarios los radicales y otros más, la gran crítica era qué hacen con esa masa de fortunas inmensas que tiene el IAPI, en la última parte la gran crítica es qué pasa con esas deudas fabulosas que tiene el IAPI y que cómo puede ser que son millones y millones. Bueno, para terminar, yo creo que una actividad históricamente tan relevante y tan constitutiva de la nación argentina como es el comercio exterior no puede quedar en manos privadas. No sé hoy cómo se llamaría la institución o qué instrumentos jurídicos o de política habría que idear. Pero bueno, creo que una cosa que en este conflicto del campo, porque bueno, ustedes me llaman porque lo del IAPI salió todo con lo del campo, lo que yo digo es que en este debate del campo, retenciones sí, retenciones no, si son realmente pequeños o grandes productores, si este señor, ¿cómo se llama? El que lo llevaron preso, el de la panza, de Angeli, alquila 700 hectáreas o 1000, ¿sí? Cómo es, si es pequeño, mediano, qué sé yo. Pero acá lo que está ausente es el tema de las empresas exportadoras, que eso, lidiar con esas 5 o 6 empresas exportadoras lo tiene que hacer un gobierno que esté muy decidido, con objetivos muy precisos y muy claros y muy dispuesto a recibir las consecuencias y enfrentarlas si se propone
enfrentar a esas empresas. Si ustedes toman los nombres, ustedes van a ver que en el 1946, porque aparecen y aparecen también en los periódicos de la época, y toman los nombres ahora, casi hay unas pequeñas divisiones. En vez de Burge y Bor, ahora es Bunge. Y Bor no sé dónde está. Pero, y después, bueno, y otras que, pero son casi. Es decir, que es algo, va a ser una piedra dura de masticar. Pero, Ahora, una de las críticas que le hacían los gorilas era que las exportadoras subsidian y el IAPI, no se escucha. Una crítica que se hacía al IAPI es que las exportadoras seguían existiendo y el IAPI solo hacía de intermediario y les daba a vender las cosechas a las empresas. Sí. ¿Es así eso o no? Bueno, yo lo tengo ahí, sí, en una de las críticas. Ay, gracias, Lili. Sí, una de las críticas es esa. A lo mejor en algunos momentos puede ser que haya, esas empresas no fueron anuladas, prohibidas o liquidadas. Lo que pasa que a lo mejor pasaban por el IAPI y luego el IAPI le podía dar a las empresas. Es decir, que igual el IAPI intervenía. Es probable que esas empresas hayan tenido o conservado algún tipo de poder. La crítica fundamental en el Parlamento era que se le sacaba el campo, se le expropiaba el campo para industrializar el país y que eso no podía ser, porque el campo tenía que pagar la industrialización del país. Esa era la crítica esencial, llevada a cabo muy inteligentemente, porque el radicalismo hizo una campaña sistemática, y después también, bueno, yo creo que dentro del mismo IAPI había algunos problemas. Imagínense que es una cosa muy... Yo ahí tengo el recuento de la cantidad de metros y metros y metros cuadrados de galpones que tenía el IAPI, porque como no solo exportaba e importaba, también traía cosas y las depositaba. Solo controlar, porque cuando se hace la transformación esta, que bueno, que un poco exigida por la oposición y también por el contexto económico de la época, se hace una reforma institucional del IAPI, que la dirige Cafiero. Cafiero era muy joven en ese entonces. Y bueno, Cafiero, en uno de esos, le digo, esos informes que él presenta de aquella época, dice que solamente para poder chequear los bienes que el IAPI tenía en uno solo de los galpones que tenía en Montechingolo, había estado 3 meses. Porque era una cosa así, yo no me lo puedo imaginar, yo no he ido a la zona porque ahora, bueno, de hecho, cuando el IAPI se liquida, parte de esos terrenos pasan a las Fuerzas Armadas y ahí está un regimiento, que es el regimiento Montechingolo, que los... Exacto. Sí, no. Las críticas, después están las críticas del economista Esteban, que viene más del trotskismo, del marxismo, que bueno, que dice que finalmente no se terminó de anular la renta que recibían los terratenientes. Pero yo he conversado con colegas de otros países, porque yo estoy coordinando ahora un grupo de Claxo, y con colegas venezolanos que se han interesado por el tema del IAPI, que lo han llevado a un congreso que se hizo hace 2 años. No hay otra experiencia en Latinoamérica tan audaz. Dejemos de lado si fue exitoso o no, si tuvo obstáculos o no, si el funcionamiento, la implementación era difícil o no, pero plantearse en ese momento un Estado que iba a manejar lo que entraba y lo que salía, decidía
qué se iba a sembrar, cómo, promocionaba, entregaba semillas, establecía precios, compraba, distribuía, expropiaba cuando faltaban, por ejemplo, alimentos en la capital federal, el IAPI expropió y distribuyó gratuitamente. Imagínense ahora esto, y esto sucedió ¿hace cuánto? En el 46, estamos en el 2008. Entonces la perspectiva histórica no la podemos perder. Bueno, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta que hacer? A ver, Bernardo Boneholz, el Negro Suárez, Walter Moore y Gustavo Caraballo. Susana, ¿no? Susana, decime, ¿vos tenés calculado cuánto sería transformándolo en retenciones lo que de 46 al 52, o no sé la fecha que se creó exactamente el IAPI, hubo de apropiación de la renta extraordinaria? No lo sé. Acá están todos los cuadros de los volúmenes, los precios, etcétera, pero están a pesos MN, moneda nacional. No sé cómo habría que convertirlos esos moneda nacional ahora. Esto quizás si se lo preguntas a un economista, porque están todos los cuadros, eso no lo sé. La respuesta está en el libro. No, vos describís que con ese dinero se hicieron los ferrocarriles, gas del Estado, caminos, Elma. Esa es la respuesta, compañero. Esa es la respuesta. En voz alta que no se escuchó. Que con ese dinero... No, él dice que la respuesta de las retenciones es que con eso se hizo ELMA, se hizo YPF, se hizo ferrocarriles, se hizo... No es retención, es otra cosa, se quedaba con la diferencia. Con ese dinero se construyó la Argentina. Estás entendiendo mal lo que no pregunté. Yo lo que quiero es cuantificar, para justamente justificar... ¿Cuánta retención era, digamos? O no, lo que significa la apropiación de la renta extraordinaria. Es decir, en un cuadro comparativo, en este momento, hasta el 10 de marzo, se apropió el 35% de la renta extraordinaria. Después se apropió. Entonces, si se pudiera comparar lo que fue la apropiación de la renta extraordinaria para todo eso, ya lo sé, no seamos obvios. No fue para hacer el cohete de acá a Japón en una hora. Entonces, si vos tenías ese dato, me hubiera sido interesante. Si nada más que eso. Bueno, gracias. Ronaldo Suárez. Sí, Susana, funcionaba con respecto al IAPI la Junta Nacional de Granos. Bueno, la Junta Nacional de Granos, sí, perdón, y la Junta Nacional, sí. Perdón, y la otra cosa es que nos cuente si en tu libro tomás el tema de la lucha contra el acrílido, que fue muy importante para eso. No. Contra el acrílido. La langosta. La langosta. Se Bueno, comía... El IAPI daba subsidios no reembolsables, es decir, para todo ese tipo, aparece ahí en las funciones de promoción. Les daba dinero que después no tenían que devolver para ese tipo de actividades. Me acuerdo sí haberlo leído y creo que está. En relación a la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, justamente en el año 54 se crean. Y en el año 54 se crean, bueno, ya porque el IAPI tenía esas deudas fabulosas, y pienso también para de algún modo aplacar un poco las grandes críticas. Y en realidad la Junta Nacional de Granos asume parte de las actividades del IAPI. Y la Junta Nacional de Carne asume. Entonces ahí ya está un mutilado, ya está mutilado. De todos modos sobrevive y en el 55 se lo liquida, comienza la liquidación, pero la creación es en el 54. Gustavo Caraballo.
Sí, en realidad quería referirme también a esto último, ¿no? Porque en el año, antes del año 73, en el año 72, yo hice algunos trabajos en la Confederación General Económica que fueron base, algunos trabajos en la Confederación General Económica. En el año 72, la Confederación General Económica preparó un proyecto de coincidencias programáticas que sometió al general Perón, y el general Perón las aprobó y las mandó en el Nino al plenario de organizaciones sociales y partidos políticos, al que concurrieron todos los partidos políticos, la CGT, la CGE y hasta algunos partidos que eran impensables, que originariamente eran liberales. Uno de los puntos que se ponía fue lo que dijo recién acá, que no se volvía al IAPI porque el IAPI dejó muchas experiencias negativas también, ¿no? Sino que se le otorgaba el monopolio de la exportación de granos a la Junta Nacional de Granos y a la Junta Nacional de Carnes, que también tengo que decir que son dos rubros distintos, ¿no? Lo de carnes es muchísimo más complejo, los cortes, las posibilidades son 400, 500, 600 por cada frigorífico, difícil de controlar. Era más fácil en los granos, lo cual se optó el procedimiento porque no se quería montar un organismo mayúsculo, de licitar las exportaciones al que ofrecía menor ganancia, a ese se le adjudicaba. O sea que se utilizó en la segunda etapa del peronismo, no se quiso erradicar lo del IAPI, y se hizo un sistema mixto, como dijo, entre el capitalismo y el estatismo, tratando de encontrar un sistema que pudiera funcionar. Entre las deudas que dejó el IAPI o las compras malas que hizo el IAPI, una de las que dijo acá en Montechingolo, hubo unas operaciones realmente funestas, especialmente en materia de armamentos. Se compraron todos los tanques Sherman que habían acá en el ejército argentino, en una forma, quizás porque no vendían, querían meter a la Argentina tanques ni armamentos, por la posición que había tomado en la Segunda Guerra Mundial, que recién al último tiempo, al último minuto le declaró la guerra al eje. Entonces había cierto boicot. Pero la realidad es que un grupo de militares que fueron ahí e hicieron unas compras con unos resultados calamitosos, 50 pesos, ¿no? A pesar de que eso motivó muchísimos pleitos, yo tuve conocimiento de algunos. Entonces Perón, quizás Perón conocía este tema de las compras militares y no quiso disponer el monopolio de las compras o de las importaciones, sino limitarlo exclusivamente a granos y carnes. Quería ampliar nada más que el comentario. Walter Moore. La pregunta es, ¿qué hacía Bungibor, Dreyfus en el momento, en la etapa del IAPI? ¿Qué comportamiento tenían las grandes empresas? Las empresas no fueron prohibidas. El rol, el discurso legitimante en el 46 era que justamente esas grandes empresas le pagaban monedas al productor y luego cuando exportaban a precios muy altos. Y que esa diferencia era de una injusticia muy grande que quedara en manos de esas pocas empresas. Ese es uno de los discursos. No sé exactamente, porque bueno, yo analicé el IAPI, no analicé las empresas. Ahora justamente, después que escribí ese artículo para la revista Debate, que es muy cortito sobre el IAPI, y que bueno, que digo que lo de la cuestión esta de las empresas exportadoras, el poder, y cuando ahí tomo conciencia de la continuidad, ¿no?, de los nombres, yo no sé si la gente de Flaxo, porque está Eduardo Basualdo y Cabice, que son gente muy economistas muy importantes y son gente del CONICET, si han hecho alguna investigación sobre el origen, evolución, desarrollo y hoy de estas empresas. Quiénes son, a quién pertenecen, son transnacionales, y cómo se fueron adaptando. Lo que dicen la gente de Flaxo, que son economistas de primer nivel, es que estas empresas en la devaluación del 2001 fueron las más beneficiadas. Más datos sobre esas empresas no sé. Sería realmente un tema esencial.
Pero como yo no soy economista, quizá dentro del ámbito de los economistas está Jorge Schwarzer también, que tiene un centro de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas. Quizá existe algún trabajo serio que nos diga cómo se metieron, cómo crecieron y el devenir. Pero el lobby es inmenso, porque digamos, la Cámara de Exportadores de Cereales y estas empresas, es decir, que es como si el Estado fuera un ratón y las empresas un león. Entonces, ¿cómo podés negociar o cuál es la relación o el vínculo? Así hay que pensarlo, porque hoy el Estado argentino es pero una sombra. Y bueno, se ha reconstituido un poco gracias a esta cosa de que hemos tenido suerte con los precios y demás, y una continuidad democrática frágil, pero bueno, continuidad al fin. Pero lo tenemos que pensar. Hay en una revista europea salió en Perry Anderson, que es un historiador que usted conocerá, muy famoso, que hace el panorama de la coyuntura. Y habla de los países latinoamericanos. Y cuando habla de la Argentina dice, y el gobierno argentino muy valiente, pero muy encorsetado económicamente. Entonces, uno como vive acá, ellos están allá, lo pueden mirar y lo pueden evaluar en un contexto latinoamericano. Pero cualquier solución o política va a tener que comenzar pensando y tomando conciencia que el Estado está prácticamente derruido. Porque si la Comisión de Energía Atómica, que fabricaba, exportaba y tenía gente que hacía 30 años que formaba, los liquidó a todos con la cosa el retiro voluntario, unos vendían salame, los otros al final eran remiseros, es decir, cómo arbitrariamente se malgastó, se regaló cuadros y estructuras estatales que hoy para reconstituir todo eso no se va a hacer en 2 años. Eso va a tardar mucho. Es no solo idearlas y formularlas, que por ahí ideas tenemos todos, sino es después aplicarlas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susana Novi. Lo has dicho con mucha humildad, pero tu trabajo ha sido muy relevante y te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta noche, ¿no? Vamos a dar otro aplauso.